Hola, hola, familia hermosa. Empecemos invocando al Padre, al único Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eterno, te alabamos, te agradecemos, te glorificamos, Señor. Entendemos que eres un Dios único y a ti vamos a tu presencia, Señor. En este momento te invocamos, pedimos que por tu misericordia, Eterno, tú ponga la palabra que te plazca en nuestras bocas para que de esa manera toque a los corazones que ya tu Señor has elegido. Padre de misericordia, que tu palabra al llegar de frutos en abundancia, porque tu palabra es vida, porque tu palabra es eficaz, Señor, porque esto es una semilla que va y planta. Amén. En el día de hoy vamos a leer a Jeremías capítulo 3, versículo 14 al 22 y dice: ¿Era Israel un esclavo o un nacido en esclavitud? ¿Por qué se ha vuelto presa de leones que rugen contra él? Con gran estruendo, arrasaron su tierra e incendiaron sus poblados hasta dejarlos deshabitados. Incluso gente de Menfis y Tanés te raparon la cabeza. ¿No te ha sucedido todo eso por haber abandonado al Señor tu Dios? Y ahora, ¿para qué quieres ir a Egipto a beber agua del Nilo? ¿Para qué quieres ir a Asiria a beber agua del Éufrates? Tu maldad te castiga, tu infidelidad te enseña. Mira y aprende que es malo y amargo abandonar al Señor tu Dios sin sentir miedo. Oráculo del Señor Todopoderoso, desde antiguo has roto el yugo y hecho saltar las correas diciendo: no quiero servir. En cualquier colina alta, bajo cualquier árbol framboso, te acostabas y te prostituías. Yo te planté vid selecta de cepas legítimas y tú te volviste espino, viña bastarda. Por más que laves con jabón y lejía abundante, me queda presente la mancha de tu culpa, oráculo del Señor. Fijémonos en el día de hoy. Parece que Israel había olvidado al Dios a quien debían seguir y servir. Parece que Israel había olvidado que Dios ya lo había sacado de una esclavitud anterior, que Dios con mano fuerte sacó a su pueblo de Egipto, su pueblo Israel, de la esclavitud. Pero tenemos que tener bien claro que este tipo de esclavitud por el cual estaban pasando los israelitas en ese momento, y que también comparándolo y llevando la situación del día de hoy, pasamos tú y yo, es un tipo de esclavitud diferente. Veamos que Jeremías empieza preguntando que si ellos son esclavos o que si habían nacido entre la esclavitud, en la esclavitud. Fijémonos que cuando ellos nacieron en la esclavitud, ¿por qué nacieron en Egipto? La descendencia, ese linaje, nació en Egipto y allí estaban en la esclavitud. Pero cuando ellos estaban en condición de esclavo en aquel tiempo, era una esclavitud de régimen social y económico. Por lo tanto, en aquel tiempo, cuando ellos estaban esclavizados la primera vez, ellos tenían un yugo de los humanos, tenían el yugo de verdugos humanos que lo ponían a trabajar y que lo tenían a ellos como una cierta condición. Su condición era de esclavo, de sirviente, pero ellos en aquella época, siendo esclavos y sirvientes, tenían la posibilidad y tenían un lugar donde ir al momento que le tocaba descansar. Aún siendo esclavos, ponían su cabeza. Fijémonos que en esta esclavitud, ahora ellos son presa de leones. Cuando hablamos de la palabra presa, podemos pensar que es un estancamiento de agua que se hace cerca de un río.
Pero presa también puede ser de un animal, de una persona, para hacer maldad, para hacer daño, o sea, con lucha. Entonces digamos que aquel ser humano que cae en la presa de un león es para ser devorado, destrozado. Entonces ellos ahora eran presa de los leones. Pero no solamente eran presa de los leones, sino también que ahora andaban en desasosiego, porque ellos, sus enemigos, iban y lo deshabitaban, le quitaban todo lo que ellos tenían. Y entonces, ¿qué podemos decir? Que ellos andaban errante de un lugar a otro. Por la manera como dice el profeta Jeremías, que le pregunta a qué van a ir. Otra vez, quieren beber del agua del río Nilo o del Éufrates en Siria. Entonces, cuando él está preguntando esto, es porque ellos piensan que volviendo a Egipto posiblemente, quizá cambia la condición en la cual ellos están viviendo ahora, la condición que ellos tienen ahora de esclavitud. El Señor le dice que Él lo creó. El Señor lo creó como una vid, lo creó a ellos como una vid selecta de troncos, de cepas legítimas, pero ellos, por su acción, por su actitud, cambiaron y vinieron a pasar espinos, a volverse espinos. O sea, espinos bastardos, dijo el Señor. O sea, que ellos pasaron de ser hijos selectivos de Dios, hijos selectivos del Padre con la herencia del Padre, a ser, vamos a decir en otra palabra, perros realenga. Y eso no solamente pasó a los israelitas ayer, también te pasa a ti y a mí. Pero Corina, ¿quién eres tú para decir que yo soy perro realengo o no soy? Yo no. Eso es una condición que tú y el Eterno tienen que discutir, no yo. Y que cuando tú y yo vayamos al Eterno a discutir cuál es nuestra situación. ¿Por qué? Porque el Espíritu te corrige. Y hay un momento de tu vida que tú sientes que hiciste algo que no le agrada al Eterno. Y tu mismo sentimiento, tu mismo corazón, el mismo sentir, te vas a decir si la manera como está viviendo, si lo que está haciendo es favorable para tu vida en todo el sentido de la palabra. Si tú no está igual que los israelitas en aquel tiempo, que no tienes un lugar fijo, que andas errante de un lugar a otro, que nada te funciona, que todo te quita la paz. Cuando esté en ese sentimiento, tienes que ir a la fuente y acercarte al Padre. Pero en el momento que tú y yo nos acerquemos al Padre, no vamos a ir culpando a nadie. Yo pequé porque fulano me indujo al pecado. Bueno, pero usted se dejó llevar por esa tentación que pasó. Y aquí todos tenemos condición de pecadores. Aquí todos tenemos que ir a los pies del Padre y preguntar dónde le hemos fallado. Lo importante de recordar aquí es que los israelitas estaban pasando por esta situación y aún ellos no entendían por qué ellos pensaban que volviendo a Egipto quizá cambiaba la situación que tenían. Pues ellos andaban con desasosiego, inseguridades, miedo. ¿Por qué? Porque si paraban en cualquier lugar podía venir un león, porque si ellos eran presos de una presa de león, el león iba a venir y se lo iba a comer. Y no solamente por eso, sino que también sus enemigos querían acabar de ello. Y ellos me preguntan, porque Isaías dice, ¿no te ha sucedido todo eso por haber abandonado al Señor tu Dios? Con esto, Jeremías está diciendo, Jeremías le está recordando, si todavía ellos no entienden por qué ellos llegaron a la condición que están. ¿Por qué llegaron ahora a una condición de ser esclavos peores? ¿Por qué? Porque ahora no tienen desasosiego. Ahora no están esclavizados en un nivel social o económico. Ahora están esclavizados en todo el sentido de la palabra. No solamente una esclavitud social y económica, también tienen una esclavitud en lo espiritual, porque no se pueden mover, porque no pueden estar en paz, porque viene el espíritu de la muerte a través de un león y se lo quiere comer. ¿Pero por qué? ¿No dirías tú, y no es el mismo Dios que lo liberó ayer?
¿Y ellos no le sirven al mismo? No, ese es el punto. El punto es que ellos desviaron su mirada y ya ellos no miran al Dios real, al único, a un Dios que entre tantas características es liberador, es dador de vida. Ellos olvidaron que este Dios lo había sacado de la esclavitud de Egipto y entonces, sintiéndose en libertad, buscaron otros dioses, pero no entendieron que los dioses que se desviaron, en los dioses que se fueron, donde buscaron su otro horizonte, no eran dioses, no eran dioses, pero no era Dios, el Dios eterno, el amoroso, el misericordioso, el Dios de Moisés. Moisés quien con Dios lo usó para sacarlo de Egipto con brazo fuerte, pero ellos habían olvidado todo esto. ¿Qué quiere decir con esto? Queremos decir que tenemos que entender que Dios es el único a quien debemos adorar y que estando en los pies de Dios estamos asegurados, ¿ok? Tenemos resguardo porque Dios guarda, Dios pone su guardián delante o detrás de nosotros en cualquier lugar. Veamos, ¿por qué ahora ellos viven en desasosiego y el león quiere comer o vienen sus enemigos y le quitan hasta lo despojan de donde tienen que vivir, donde viven? Entonces andan errante de un lugar a otro. Tenemos que entender que la fuente es volver a Dios. Si tú y yo nos sentemos en una situación donde pensamos, ¿dónde fue que nos quedamos? Donde pensamos, pues esta no es la vida que merezco. Esta no es la esclavitud en la que debo estar. Vuelve atrás y voltea la hoja. Mira, ve en qué lugar y en qué posición cambiaste tu horizonte, te fuiste del lugar y dejaste de servir a un Dios que es vivo, a un Dios que es real. Pues nosotros podemos decir que hay cien miles de cosas por las cuales nosotros podemos pedir el horizonte de Dios. Depende a qué está llamando tú más a tu atención. Depende qué está desviando tu posición. Puede ser tu posición y al desviar tu posición, tu mirada está desviando tu condición. Y aunque te sienta libre y aunque crea que puedas comprar todas las cosas del mundo, está en esclavitud. Porque la libertad solamente te la puede dar el Eterno. Y el Eterno te da libertad en el momento que tú confieses y entiendas que tú le has sido infiel. Porque la infidelidad a Dios se paga con un precio muy alto. Veamos cómo pagaban los israelitas que andaban de un lugar a otro errante. Por lo tanto, tenemos que saber a qué Dios estamos adorando, qué estamos usando como Dios, porque en el momento que tomemos o las posiciones que tenemos, o el dinero que tengamos, o nuestros bienes que tengamos, y lo pongamos más arriba de nuestra cabeza, ¿ok? O si nosotros nos dirigimos y alabamos y celebramos y damos culto a otro Dios que no es nuestro Dios, y ya estamos en pecado. Y si estamos en pecado, ya no estamos dividiendo del Padre. Fijémonos que sigue siendo el mismo Dios el que lo libró a aquella vez de los egipcios. Es el mismo Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que ellos no siguen con la misma fuente. Ellos se han desviado de la fuente. Y como no tienen la misma fuente, ahora han pasado a ser perros realengo. Perros realengo, ¿qué es un perro realengo? Un perro realengo es un perro que no tiene dueño, que no tiene cuidador. Y eso pasa con aquellos que no tienen un cuidador fijo, que no saben dónde ir. La fuente es Jesucristo, la fuente es el Señor, la fuente es Dios. Si no va a los pies del Eterno, si no va a la fuente, entonces no te está llenando del lugar correcto. Por lo tanto, que el Eterno nos enseñe a entender que la fuente es Él y que nosotros podamos ir poco a poco escudriñando su palabra, entendiendo mejor de Él y sabiendo que Él nos creó a todos, nos hizo selectiva, o sea, nos hizo una fruta selectiva con tronco legítimo. Tronco quiere decir raza, linaje. El Señor nos hizo originales, nos hizo selectivos, una raza selectiva, pero nosotros con nuestra desobediencia nos vamos y nos volvemos perros realengos, o sea, nos volvemos luego de tener un padre
que nos da una herencia en toda su totalidad de la palabra, por nuestra propia decisión, porque Él nos ha hecho libre, y esa libertad también nos lleva al pecado, porque esa libertad, sentirnos libres, yo hago lo que quiero, eso mismo no nos deja entender que la mejor libertad está estando el amado en el Eterno. Por lo tanto, que el Eterno nos permita que nosotros podamos volver al lugar de donde ya salimos. Volvamos a ser hijos selectivos, hijos con bases, troncos legítimos de Él, y que nosotros podamos volver a tener su herencia. Y que el Señor permita que si estamos en caminos de perros realengos, o sea, en la calle sin ningún camino, en la calle sin ningún sentido, el Señor nos permita que volvamos a ir al lugar donde debemos estar, que es correcto, y poder tener nombre y apellido. El Eterno está ahí. No tienes motivos, razones por qué no tener un nombre y un apellido, porque el Eterno está dispuesto a dártelo. Así que roguemos al Padre. Padre de misericordia, gracias, muchas gracias. Te amamos, te agradecemos y entendemos que eres el único Dios, Señor, que tú eres la fuente. A ti te alabamos, a ti te exaltamos, a ti te glorificamos, Eterno. Gracias, Padre de misericordia, gracias, 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 Señor. Ha puesto la palabra que te ha placido en nuestra boca, en nuestros corazones, y ha tocado ya los corazones, Señor, que van a escuchar esta semilla, Padre, y va a dar fruto en abundancia. Entendiendo todos que tú eres el único que cambia nuestras vidas para bien, Señor, y que tú nos da un nombre y un apellido y una herencia. Padre, muchas gracias. Amén. Les amo mucho, familia hermosa. Un abrazo. Cuídense mucho. Les quiero.